Muy bien, buenas tardes entonces. El día de hoy vamos a conversar sobre la unidad 2, aspectos básicos del funcionamiento de agroecosistemas. ¿Listo? Nos vamos a centrar más en las poblaciones, en los principios ecológicos de las poblaciones. Vamos a conversar sobre los individuos, poblaciones, biosfera, comunidad y todas estas categorías, cómo se ha organizado la vida. En fin, esto es más un principio de ecología. Aquí vamos a analizar cómo se organizan los seres vivos en el planeta. Básicamente, eso es como nosotros tenemos previsto definirlos. ¿Ya? Entonces, hay diferentes categorías de los organismos vivos. La primera categoría, ¿cuál es? El nivel más básico, es el individuo. ¿Ya? El individuo. Entonces, ¿qué es el individuo? Básicamente es un ser vivo, cualquier tipo de ser vivo o un organismo. En los libros ustedes van a encontrar que es organismo o individuo. Nosotros lo vamos a solamente a nominar como individuo. ¿Ok? Entonces es un ser vivo. Un individuo en sí posee una serie de características. Nace, alcanza un tamaño y peso de acuerdo a su edad, cumple un determinado metabolismo o función, se reproduce y en algún momento muere. Ese es un individuo. Entonces, un individuo puede ser un pez, una planta, un árbol, cualquier ser vivo. Ese es un individuo. Es el nivel más básico en un ecosistema. La siguiente categoría que tenemos, ¿cuál es? Especie. ¿Qué es una especie? Especie es, según especie, pero especie biológica, porque hay otras categorías. Aquí solamente vamos a hacer especies biológicas o especies vivas, especies que tienen vida. Es una o más poblaciones cuyos miembros son capaces de cruzarse entre sí en la naturaleza para producir descendencia fértil y no se cruza con miembros de otras especies. Ejemplo, dice una población, por ejemplo, la especie perros, es una especie, ¿no es cierto? Especie gatos, es otra especie. Es un grupo de seres vivos que pueden cruzarse entre sí. Entonces, ¿cuál es la característica de una especie? Que puede cruzarse entre sí. Un gato solo se puede cruzar con un gato, ¿no es cierto? Los perros solo se pueden cruzar entre perros. Los caballos, lo mismo solo entre caballos, los aves entre aves, la yuca entre solo yuca, el arroz solo entre arroz, el mango solo entre mangos. Esa es una categoría. Ahora, ¿qué dice? Se cruzan entre sí para producir descendencia fértil. O sea, ellos se cruzan, los hijos también pueden seguir reproduciéndose. ¿Por qué hay esta aclaración? ¿Por qué hay esta aclaración? Porque en la naturaleza también hay cruce de especies de diferentes, hay cruces de seres vivos de diferentes especies. Dos ejemplos. Por ejemplo, la mula o el mulo. Este es un caso de hibridación. Entonces, es el cruce entre un caballo y un burro. Entonces, la hembra de la especie caballo es la yegua, ¿no es cierto? Y se cruza con un burro o un asno. Dos especies totalmente diferentes. En latín, por decir, en nomenclatura científica, cada especie le da un nombre científico, un nombre en latín. Entonces, por ejemplo, el arroz, le llamamos Oryza sativa. El caballo se llama Equus ferus, caballos. Es una especie. Entonces, solamente estos de Equus ferus van a reproducirse entre sí. Y el asno es Equus africanus. Son dos diferentes especies. Son totalmente dos diferentes especies, dos categorías de animales diferentes. Se cruzan, hasta ahí cumplen
la definición de ser especie, que se pueden cruzar. Pero la descendencia, los hijos que salen de este cruce, que es una mula, ya no pueden seguir reproduciéndose. ¿Por qué? Existió una hibridación. Entonces, por eso aquí lo que dice aquí muy claro, son capaces de cruzarse entre sí, entre especies, en la naturaleza, para producir descendencia fértil, y no se cruzan con otros miembros de otras especies. Entonces, las categorías especies voy a decir cuando hacen un descubrimiento y dicen, no, este tipo de tomate es una especie de tomate silvestre, Solanum lycopersico, es un nombre en latín del tomate. Y encuentran por ahí otro Solanum mutabilis. Son dos especies diferentes. El uno no te puede cruzarse con el otro. Entonces, caracterizar una especie, una de las principales características de la especie es que solo se cruza entre ellos y no se cruza entre otra especie más. Principal característica. Entonces, esa es ya la segunda categoría. La primera categoría, ¿qué era? Un individuo. La segunda categoría, otra especie. Voy a citar otro ejemplo. En las plantas. Aquí en Ecuador, en los Andes ecuatorianos, no se sabe cuándo fue, hace cientos, miles de años, habían dos especies como de la misma familia de la papaya. Bueno, acá en los Andes le dicen chamburo, toronchi, no me acuerdo que acá en la costa también tienen. Pero son este tipo de papayas muy pequeñas que en algún momento se cruzaron. Salió el polen de una planta, se cruzó con la otra planta, la flor de otra planta, ¿y qué salió? Salió una nueva especie, salió un híbrido. Este híbrido se llama babaco. Ahora, el babaco ya no puede cruzarse con otro babaco. ¿Sí? Netamente tienen que hacerlo de forma clonada. Entonces, lo único que hacen es cortan un fragmento de tallo, lo siembran, lo hacen enraizar con alguna hormona y van reproduciendo. ¿Verdad? Lo van clonando. O lo que dicen por estacas porque la especie de babaco ya, las semillas que salen ya no son fértiles. Es más, ya no tienen ni semillas, están tan atrofiadas, tan diminutas, que ya no logran ser fértiles. Entonces, cuando se cruzan entre especies, se llama hibridación. Otra característica de la hibridación es que es cruce entre diferentes especies y la nueva descendencia es superior en características. Por ejemplo, cito el ejemplo anterior, la mula, que es entre una yegua y un burro, tiene una superioridad en lo que corresponde a fuerza, resistencia, rusticidad, que es súper óptimo para energía, de movilizar alimentos, de mover la tierra, un montón de cosas, ¿verdad? Lo mismo en el babaco. El babaco salió superior el fruto porque fue totalmente más grande, tiene más pulpa, tiene mayor tamaño que sus ancestros que eran, o de sus padres, digamos, que en algún momento se cruzaron por alguna aleatoriedad que existió en la naturaleza y salió justamente esta superfruta. Eso en cuanto a especies. Listo. Ahora, el capítulo de ahora va a tratar solamente poblaciones. La siguiente categoría que es población. Ahora, población es el grupo de individuos de la misma especie, ¿ya? Que viven al mismo tiempo en una área geográfica definida. Comparten propiedades biológicas que ocasionan alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. ¿Qué quiero decir? Población es lo mismo que una población humana. Un ejemplo. Población humana de Puerto Quito. ¿No es cierto? Todos son de la misma especie humana. Todos viven en un sitio determinado. Entonces, eso es en cuanto a una población. ¿Qué más? ¿Cuál es la característica de una población?
que sean de la misma especie y viven al mismo tiempo en un área geográfica determinada. Ahora, la siguiente categoría es comunidad. ¿Qué es la comunidad? Es ya la asociación de poblaciones, diferentes especies que viven juntas en un hábitat definido, con un cierto grado de interdependencia. Cito. Entonces, en un ecosistema, ¿qué tenemos? Una población de árboles de eucalipto. Todos son especies Eucalyptus globulus, es un tipo de eucaliptus. Eucalyptus globulus, ya. Tenemos también que hay este pasto que es bien de la sierra, que es bien agresivo, que es el quicuyo, Enicetum clandestinum. Entonces, solo este tipo de quicuyo existe. Quicuyo, ya dos tipos de especies que viven en la misma área. También hay aves, hay gorriones, hay mariposas, hay insectos, o sea, hay diferentes grupos de poblaciones. Entonces, hay una población de insectos, hay diferentes poblaciones que viven en una misma área. Eso ya es una comunidad. Entonces, la comunidad es el conjunto de poblaciones. Y si vamos otra vez haciendo un recuento, ¿qué tenemos? Individuo, que es el uno, el unitario, ¿no es cierto? La especie, la población, la unión de poblaciones de diferentes especies es la comunidad. Continuamos. Aquí vamos a ver gráficamente cómo está organizada la vida. Y dice jerarquía de la organización biológica, organización de los seres vivos en la Tierra. Entonces, como les dije, algunos autores hablan de organismo. Aquí vamos a hablar de individuo, ¿ya? Entonces, aquí biológicamente le dan una definición. El sistema de órganos que trabajan juntos para el funcionamiento de un organismo. Órganos, tejidos y todo eso, órgano respiratorio, órgano esquelético, el sistema nervioso y todo eso. Forman un organismo. Ya. Los individuos u organismos de una misma especie que se agrupan, ¿qué tenemos? Esta es una población. Puede ser una población de elefantes, una población de humanos, que es lo más cercano que tenemos. Esa es una población. Luego, ¿qué viene? La comunidad. La comunidad ya vienen diferentes especies. Entonces, ¿qué tenemos? Una población, perdón, la comunidad es diferentes, organización de diferentes poblaciones. La comunidad. Entonces, tenemos aquí una población de elefantes, una población de estos como venaditos que hay en el África, una población de jirafas, una población de árboles, una población de una especie herbácea que existe también en el África. ¿Ya? Esa es una población, me parece una comunidad. Ahora, los seres vivos es una comunidad. Hasta aquí solo estamos hablando de seres vivos, ¿verdad? Cuando los seres vivos los unimos con el ambiente, el entorno físico, ahí es un ecosistema. Entonces, una comunidad más su entorno físico, más la tierra, más el agua, más las montañas, más todo lo que existe, ahí tenemos un ecosistema. Entonces, el ecosistema en sí es una comunidad junto al ambiente inerte que forma un ecosistema. Entonces, tenemos ecosistemas en la Amazonía, ecosistemas en los Andes, en los Alpes, en los Himalayas, en las Islas Galápagos, en todos sitios, ¿ya? Se unen todos estos ecosistemas y que tenemos la biosfera. La biosfera es la unión, o sea, ya la unión de ecosistemas. Listo. Antes de pasar aquí, algo también que es interesante y necesario que sepan, es, por ejemplo, la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos se llama taxonomía. Y, por ejemplo, la taxonomía para animales, para
subclasificar especies de animales, solamente da 2 taxos. Por ejemplo, los animales se pueden clasificar ya cuando, digamos, de un animal, cuando hay una variedad de animales de una especie. Pongo un ejemplo, un gato. La clasificación de los gatos, si vamos taxonómicamente, ¿qué tenemos? Razas de animales. Entonces tenemos gato angora, siamés y un sinnúmero de gatos que poco se de especies de gatos, de razas de gatos. Y así mismo en perros. La subclasificación de la especie perros es en razas. Para plantas, para vegetales, la subclasificación de vegetales es variedades. Entonces, en los vegetales no vamos a encontrar razas, solo vamos a encontrar variedades. Entonces, tomate de árbol, variedad amarillo. Tomate de árbol, variedad pintón. Guineo, el Musa sapientum, entonces el guineo, variedad Gros Misch. El plátano, variedad no sé, esto es el Dominic, así. Entonces, todo esto vamos a clasificar por variedades. En ambos casos, tanto animales y vegetales, también tenemos híbridos, ¿ya? Tanto hay híbridos en animales e híbridos en vegetales. Y hay algo más. También hay una subclasificación que existe en los vegetales que se llama ecotipos. Por ejemplo, no es variedad, es algo un poquito más específico que variedad. Por ejemplo, una misma planta puede tener, por ejemplo, esta planta de babaco. El tomate de árbol, perdón, ese tiene más ecotipos. En la Sierra Norte produce un tipo de tomate de árbol, esa misma planta la llevamos a otro sitio, da unos frutos más ácidos. Esa misma planta la llevamos a un sitio más templado, da otro tipo. Entonces, todos esos los van analizando como ecotipos. Entonces, son algunas variaciones de la diversidad biológica que tienen las especies vegetales. Muy bien. Continuamos. Entonces, aquí nos tocaba seguir analizando con las poblaciones. Las poblaciones cambian de tamaño. Entonces, una población de individuos nunca va a ser del mismo tamaño. Si tamaño me refiero a la cantidad de individuos que tiene. Un ejemplo. Tenemos una población de animales, de 1000 animales, o 1000 individuos, ¿no es cierto? Eso nunca van a ser lo mismo en el transcurso del tiempo. ¿Por qué razones es lo que se varían las poblaciones? Hay 4 factores que hacen que las poblaciones se vayan cambiando. ¿Ya? El tamaño de la población, sobre todo, va cambiando por una. ¿Por qué cambiaría? Porque nacen nuevos individuos. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el número de individuos. ¿Por qué más cambia? Cambia porque mueren individuos. ¿Verdad? Si fueran tan aislados, los individuos estuvieran en un lado donde no se movilizaran, entonces, esto fuera cambiando. Hay más nacimientos que muertes, entonces va creciendo la población. Hay más muertes que nacimientos, va disminuyendo la población. Son dinámicas que tienen las poblaciones. Otra dinámica que tienen las poblaciones, cuando se mueven, lo que llamamos la dispersión. En términos biológicos le hablan la dispersión, pero se refiere a qué? A la inmigración y a la emigración. Entonces, la palabra genérica es migración. Y cuando ponemos inmigración significa cuando a una población entran individuos. Entonces tenemos que un rebaño, por ejemplo, tenemos un grupo de aves que es de 1000 individuos, vienen más individuos de otro sitio por
temas de alimento, por temas de mejores condiciones para anidar o por cualquier tipo de condiciones. Eso se llama inmigración. Y cuando salen individuos de una población, salen al otro lado, se llama emigración. Entonces, el tamaño de la población, ya sea de girasoles, insectos, aves, humanos, siempre va a cambiar con el tiempo. Como ya les dije, a escala mundial este cambio termina por ser provocado por los factores de la natalidad, la tasa de nacimiento promedio y la mortalidad. Ya. Aquí hablamos de tasas de crecimiento. ¿Qué significa? Siempre las tasas de crecimiento las hacen en relación al número de cada 1000 individuos. ¿Ya? A partir de los 1000 individuos es lo que van contabilizando. La tasa máxima que una población de una especie dada puede crecer es en condiciones ideales, cuando los recursos son abundantes y la densidad de población es baja. Se llama casi como tasa interna de crecimiento. Entonces hay muchas especies que tienen tasas internas de crecimiento distintas. Esta siempre va a ser influida por varios factores, como por ejemplo la edad, que empiezan a reproducirse, la esperanza de vida, durante el cual el individuo es capaz de reproducirse, el número de periodos reproductivos a lo largo de la vida. Hay especies que se reproducen solo una vez en su vida, hay especies que se reproducen cada año en su vida, por ejemplo, los conejos, se reproducen constantemente, unas no sé cuántas camadas será al año, pero son bastantes, ¿verdad? Entonces, estos factores que se analizan con mayor detalle determinan que una especie sea grande o sea pequeña, perdón, una población sea grande o sea pequeña. Por ejemplo, ninguna población puede crecer exponencialmente de manera indefinida. Eso es una característica. ¿Qué digo cuando es un crecimiento exponencial? Crecimiento geométrico sería, por ejemplo, hoy 2 individuos, mañana 4, pasado 6, 8, 10, 12, ¿no es cierto? 10, 14, 16, 18. Geométricamente van creciendo. Pero exponencialmente, ¿cuál es? Por ejemplo, hoy día son 2, mañana 4, 4 por 4, 16, 16 por 16, no recuerdo, y va así, aumentando exponencialmente. Entonces, esto casi siempre es probable en algunos momentos, pero no siempre. Por ejemplo, hay especies que pueden crecer exponencialmente. Por ejemplo, algunos insectos o algunas bacterias. Esas son las únicas que pueden estar creciendo exponencialmente. Pero no pueden reproducirse indefinidamente debido a que el ambiente tiene límites. Por ejemplo, el hecho de que ya no hay más espacio, o pueden crecer hasta que se acabe el alimento, hasta ahí nomás. O estas condiciones ambientales favorables como la disponibilidad de agua, de refugio y otros recursos esenciales. ¿Ya? Y también así mismo la competencia. Siempre van a haber animales, otras especies de predadores que se alimentan de él o que compiten por alimento mismo. Esto en cuanto a especies, aquí está esto. Por ejemplo, algunas especies pueden crecer exponencialmente durante periodos cortos. El crecimiento exponencial ha sido demostrado experimentalmente en ciertos insectos y ciertos cultivos de bacterias.
¿ya? Al suministrar de manera continua nutrientes y eliminar los productos desechos. Sin embargo, los organismos no pueden reproducirse indefinidamente porque el ambiente también establece límites. Los límites incluyen condiciones ambientales desfavorables como la disponibilidad limitada de alimentos, agua, refugio y otros recursos esenciales. Por ejemplo, las tasas de crecimiento son muy útiles en el estudio de dinámica de poblaciones y especialmente en el campo de nosotros para ir analizando la dinámica de plagas y enfermedades. Por ejemplo, hay que saber con qué velocidad se reproduce o crece esta maleza. De acuerdo a eso, hay que saber cada qué tiempo se puede hacer un control. Hay que saber su fenología. Fenología, por ejemplo, es estudiar el ciclo de vida de esta planta. Por ejemplo, hay unos estudios más detallados que dicen, a ver, este insecto, por ejemplo, esta maleza germina a los 3 días. A los 5 días ya saca las 2 primeras hojas. A los 10 días saca las 4 hojas. Y a tantos días ya tiene una altura tal y empieza a cubrir la superficie. Versus el cultivo que yo estoy sembrando. A tantos días apenas recién empieza a sacar la primera hoja. Entonces, estas velocidades de crecimiento de las especies es demasiado útil para nosotros ir analizando qué actividades o qué prácticas podemos hacer. No sé si ustedes han visto los paquetes tecnológicos, también se basan en esto. Dice, este control de maleza debe hacerse a los 7 días. Y este control para tal especie tiene que hacerse a los 10 días. Entonces, esos van analizando qué cantidad de tiempo demanda esta especie para crecer. Otro ejemplo. Por ejemplo, esto es más en control biológico. Hay especies que controlan otra especie. Así como les decía. Nosotros, los humanos, tenemos algunas enfermedades, los insectos también tienen enfermedades. Entonces, nosotros tenemos enfermedades producidas por bacterias, enfermedades producidas por hongos y enfermedades producidas por virus, ¿verdad? Los insectos también tienen enfermedades mayormente producidas por hongos y virus. ¿Y qué se hace ahí? Se va viendo la tasa de crecimiento de estos hongos en comparación a la tasa de crecimiento de los insectos. ¿Ya? Entonces, son temas de control biológico y cada especie tiene su tasa de reproducción. Por ejemplo, dice, este insecto al mes ya se reproduce o va duplicando su población. Si teníamos 100 insectos, al mes ya tiene 200. Pero esta otra especie, en este momento, tenía 100 insectos y a los 5 meses ya tiene 200, es más lento, ¿verdad? Eso es la aplicación más útil que tenemos para el tema de especies. Aquí tengo un ejemplo de ecología de poblaciones. Por ejemplo, aquí habla de unas especies forestales allá en la Florida, en Estados Unidos. Entonces, dice que algunas especies se autorregulan su densidad. ¿Ya? Pero no solamente porque mueren o porque nacen, ni porque unos migran y otros no migran. Estos se van regulando por competencia de recursos. Y en este caso, la competencia es por luz y, por lo tanto, nutrientes. Entonces dice que algunas especies tienen diferentes patrones de separación a edades distintas. Patrones de separación se refiere a densidad, a cuánto están separados cada uno. Entonces, la competencia por la luz entre algunos pinos de arena de la misma edad en una comunidad de matorrales en Florida resultó un cambio a lo largo del tiempo de dispersión aleatoria o agrupada cuando las plantas eran jóvenes a una dispersión uniforme. Cuando las plantas eran viejas, el pino de arena es una planta adaptada a los incendios con conos que no liberan sus semillas hasta que han sido expuestas a altas temperaturas.
Como resultado de la dispersión de semillas y las condiciones del suelo, a continuación de un incendio, las plántulas crecen de nuevo y forman bosques densos, que exhiben dispersión aleatoria y ligeramente agrupada. Sin embargo, con el tiempo, muchos de los árboles más hacinados tienden a morir por efecto de la sombra o por competencia, resultando en dispersión uniforme de los árboles sobrevivientes. Esto es en condiciones naturales, pero nosotros cuando hacemos una plantación comercial de árboles, ¿qué hacemos? Este árbol de tal especie, la melina, o esta especie teca, o todas estas nuevas especies pino, ¿qué hacemos? Tenemos ya totalmente establecida la densidad y nosotros establecemos la densidad. Colocamos que esta dispersión o densidad sea de cada 8 metros, cada 10 metros, cada 12 metros para nosotros. Pero en condiciones naturales no. Inicialmente, al parecer ahí los árboles, me imagino que subieron cada 2, cada 4 metros, cada 3 metros, una densidad súper alta para ser especie forestal. Pero conforme van creciendo, ¿qué pasa? Algunos ya empiezan a tener hacinamiento, o sea, exceso de densidad en unos sitios y falta de recursos. Y empieza la competencia. A tal punto de que algunas especies ya mueren porque ya no alcanzan a continuar a tener suministro de luz. Y el no tener suministro de luz, ¿qué pasa a una planta? Una planta que no tiene buen suministro de sol, no diríamos buen, adecuado suministro, porque unos necesitan bastante sol y otros necesitan muy poco. Adecuado suministro de luz, adecuado suministro de nutrientes y adecuado suministro de agua, se debilita. Y una planta debilitada, ¿qué pasa? Es muy fácil que sea atacada por las plagas y enfermedades y termina muriendo. También quería mostrarles el tema de, hablando de bosques, también vamos a ver cómo las poblaciones, esto ya es una comunidad. Una comunidad, lo que queremos hacer es un agroecosistema, si lo hacemos vía sistema agroforestal. El sistema agroforestal en sí va a ser una comunidad que va a tener ¿qué? Árboles, va a tener especies arbustivas y va a tener especies herbáceas, que son estas hierbas que crecen en la parte baja. Entonces, hay un sinnúmero de interacciones. Más adelante ya nos vamos a entretener en lo que es sistemas agroforestales. Pero les voy a adelantar cómo funcionan todas estas, este tema de los bosques. O sea, estamos simulando un bosque, un sistema agroforestal. Entonces, es por ello que vamos a mostrarles.
Listo. Entonces, esto era lo que quería comentarles. Ahora sí, eso es todo lo que teníamos previsto ver para esta clase. En este momento, faltando 15 minutos, vamos a abrir un espacio de preguntas. ¿Okay? Pueden abrir sus micrófonos para poder interactuar de mejor manera. Solamente la persona que les voy a preguntar. ¿Ya? A ver, como habíamos dicho al inicio, que cada uno realice una pregunta y aquí les respondemos, ¿verdad? Nicole Agual. Díganos, ¿cuál es su pregunta sobre la clase? Puede ser voluntario. También puede ser voluntario. Listo. Yo puedo Claro, hacer. por supuesto. Puedo preguntar, o sea, de todo lo que vimos ya, ¿no? Ya, no hay problema. ¿Qué es una especie biológica? ¿Yo mismo tengo que responderme? No, usted hace la pregunta y si no responde nadie de los compañeros, puede usted decirle, puede señalar a quien pregunte o Yo hago y hablo sobre lo que entiendo de especie, ¿ya? ya, ok, muy bien. Ya, ¿qué es una especie biológica? Lo que entendí que es una población cuyo es una o más poblaciones cuyos miembros son capaces de cruzarse entre sí, como por ejemplo perro con perros, gatos con gatos, caballos con caballos, para dejar una descendencia fértil. Pero cuando se cruzan entre diferentes especies, salen híbridos, como por ejemplo caballo con un burro, salen lo que son mulares. También lo que es, que es una población. Es el grupo de individuos de la misma especie que viven al mismo tiempo en una área. Muy bien. ¿Sigo? Por en honor al tiempo, les vamos a dar paso a la otra siguiente persona. ¿Existe otro voluntario? Yo. Ya, a ver, primero Darío Muñoz parece que... Sí, yo la primera. Dígame. Bueno, hablamos de las especies. Yo quería hacerle una pregunta a usted, ingeniero. Claro. ¿Qué problemas causa la introducción de especies? ¿Perdón? ¿Qué problemas causa la introducción de especies? La introducción La siempre va a causar un destrucción. desequilibrio. Un desequilibrio. O sea, lo que pasa es que armónicamente tenemos ya un equilibrio en el ecosistema. Si la especie logra, surgir, siempre va a generar un desequilibrio. Siempre una especie que va a necesitar alimento, espacio, ¿qué más? ¿Verdad? Y ese alimento y espacio de dónde va a ser una competencia con otra especie. ¿Ya? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos unas especies, la mayor cantidad de especies que se han introducido para pastos de ganado en el Ecuador y en las zonas costeras son pastos africanos. El quicuyo es africano, la cetaria es africana, el pasto miel, yo también no recuerdo, el quicuyo, el pasto elefante, todos estos pastos son africanos. Son especies tan agresivas que compiten muy bien contra cualquier otra, la chilena misma. Son pastos africanos. Se han dado cuenta que a tal punto de ser tan invasoras y tan agresivas que pueden integrar a cualquier cultivo. Tú colocas un cultivo cualquier cultivo arbustivo y tienes ese problema. Entonces, siempre te van a generar un desequilibrio. Claro, también pueden causar el desplazamiento de las especies nativas.
Claro, sobre todo eso. Eso es parte de un desequilibrio. Es parte del desequilibrio. Ya, gracias. Tú eres Darío Muñoz, ¿verdad? ¿Ya alguien más? Ahora voy yo, ¿Su nombre? François Basurto. Ya. Dígame. Yo les quería hablar un poco de lo que es la fenología. Si hay alguien que me responda o la respondo yo mismo. Ya. ¿Hay alguien que le responda qué es la fenología? Es cuando se estudia paso a paso un crecimiento de una planta, como por ejemplo, al día tercero le salieron ya 2 hojas y va creciendo respectivamente. ¿En qué tiempo le sale el fruto? ¿En qué tiempo sale flor? Sí. Es el ciclo de vida de alguna especie, Sí. de plantas o animales. Además del ciclo de vida, Es un seguimiento. Sí, eso en el crecimiento. Exactamente, y otra un cosa seguimiento, es un estudio. respecto al calendario. Un ejemplo, la fenología del Guayacán en Zapotillo, en Loja, dice que se florece de enero a febrero, o los últimos días de diciembre hasta enero, ¿verdad? Entonces, solamente en esa época, después de que, entonces, está tan estudiado este momento por el tema turístico y todo, entonces, ¿qué le dicen? Una vez que tenemos una precipitación, una lluvia sobre los 40 mililitros o milímetros por metro cuadrado, que significa una lluvia de 40 litros de agua por metro cuadrado en 2 días consecutivos o más de 2 días, a partir de 8 días siguientes, el brote de flor revienta y la flor ya empieza durante 5 días. ¿Sí ven? Entonces, va estudiando en qué momento sale la flor y en qué momento carga, y dice, de tal fecha a tal fecha empiezan a salir las hojas, y de tal fecha a tal fecha empiezan a caerse de las hojas. Entonces, todos esos temas son fenología. La fenología dice, a ver, el tiempo, alguien que me diga, ¿cuándo es temporada de aguacates? Perdón, de mangos. Para diciembre, septiembre, diciembre. Octubre, desde ¿Ya? octubre. Esa es la fenología de los mangos. Dice, ¿en qué momento empiezan a florecer los mangos? Entonces, son estudios que necesitamos saber porque sabemos decir, a partir de esta fecha empieza a cuajar y el fruto, y justo en ese momento la mosca de la fruta empieza a poner su huevo, justo ya cuando está empezando a cuajar fruto, que es en tantos días. Por lo tanto, los controles para la mosca de la fruta en cítricos o en mango tienen que hacerse una vez a los tantos días de haber florecido la fruta. ¿Ya? Entonces, es muy importante saber todo esto porque después vamos relacionando. ¿Ya? Y, Incluso los mayores ya, la gente que no ha estudiado, sabe por intuición ya, por decir en la palma africana, por experiencia. sí, en la palma africana bota un olor como anís y dicen ahí ya está botando el polen para que vaya a polinizar la floración hembra. Claro. Y eso son por épocas de año. Entonces, son los procesos fenológicos. De hecho, ¿cómo es? Haciendo un paréntesis, la población latina poco escribe. Entonces, todo es verbal. Entonces, un conocimiento le cuenta al otro, al hijo, le cuenta al vecino, pero nunca escribe. A diferencia ¿cómo es? De los europeos, estadounidenses, que mínima cosa escriben. Ven que salió el sol a tal hora, escriben. Ven que se cayó tal cosa, escriben. Entonces, mínimo detalle lo van escribiendo y sistematizando. Entonces, eso nos falta un poquito a nosotros mejorar ese tema. Otra pregunta. Yo, Ya ustedes me echan. Cuénteme, Elian. ¿cuál es la especie que puede aumentar exponencialmente? O sea, la que se puede reproducir más rápido. Inicialmente las bacterias y las plagas, hasta que se acabe el alimento. Entonces, tenemos disponibilidad de alimentos, no tenemos competencia con nadie.
Por ejemplo, hay unas especies demasiado agresivas, por ejemplo, las langostas en el África. Tenemos una población en este momento, se reproducen tan rápido que pueden acabar, ¿qué? Cultivos enteros. Los insectos, básicamente, Como los el virus, las picudo bacterias. de la palma. Perdón. El picudo de la palma. Puede ser. De pronto, no tengo datos exactos, pero de pronto puede ser. Pero siempre hay hasta cierto límite que solo hasta cierto momento se reproducen exponencialmente. De ahí hay limitantes de alimento. Ya no pueden seguir obteniendo más alimento porque ya se acabó. Pues ya hay más Que competencia. vendrían a ser los insectos, todos los insectos. Claro. Ya, otra pregunta. ¿Cuál fue quién ya? ¿Otro voluntario o dedológicamente? Yo, ¿Ya? ¿Quién es usted? hay un insecto que se llama broca, que es del café. ¿Ese insecto se puede reproducir indefinidamente o no? No. 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 No, porque el café sigue siendo un cultivo comercial y la verdad es que la broca del café, ¿se refiere a eso? Ajá. La broca del café tiene enemigos naturales. Por ejemplo, hay un hongo que se llama Beauveria baciana. Esta es una enfermedad que justamente cuando le está excavando, le atacan. Hay otros enemigos naturales. Hay otro que se llama metarricium. Es otro hongo envuelto de color verde. Y así mismo le cubre el insecto. Lo que sí, por ejemplo, en una época aquí en Ecuador hubo un crecimiento exponencial fue cuando había una mala práctica de cultivo. Decía que se dejaba, que bajó el precio del café, se dejó caer toda la cosecha de café al suelo. Y ellos se reproducían ¿dónde? En las semillas. Entonces, el momento que dejaron caer toda esa época que cayó brutalmente el precio del café, 1999, 2001, aquí en el Ecuador, porque en ese momento apareció Vietnam trayendo café a $10 ofertando al mundo. Entonces, hubo un quiebre a nivel mundial. En esa época, aquí hubo una infestaciones para insectos, una sobreinfestación de broca del café en los cafetales. O sea, uno ingresaba y era así como una cortina de humo, pero de un sinnúmero de brocas. Pero estas se reproducían en gran cantidad en los cerezas de café que caían al suelo y ahí no había quien las controle. Pero se acababa el alimento de las cerezas de café y se reducía o se detenía la población. Eso. Por eso es malo los monocultivos, ¿no? Porque existe sobrepoblación de algún insecto. Es alimento, es cualquier alimento, es alimento indefinible. Yo digo que las plagas son así como el fuego. El fuego se acaba solamente cuando se acaba la leña. Entonces, como es lo que deberíamos, por lo menos, cuando no queremos hacer incendios forestales, hacen un bloque de árboles, dejan un espacio de 20 metros con otra especie y siguen con otra especie. Entonces, ¿qué se hace? Si hay un incendio forestal, se quema hasta aquí nomás. De aquí ya no pasa al otro por un tema de protección ecológica, protección o franja de protección, ya no continúa. Así mismo hacemos con las plagas. Cogemos solo una franja de cultivo en este momento, otra franja de otro cultivo, otra franja de otro cultivo, o hacemos todo este tema de diversificar el entorno. Entonces el insectos plagas sobre todo, se van guiando por el olor y por el color. Se confunden de olores, se confunden de colores. No es lo mismo que un insecto a 1 kilómetro olfatee una plantación de maíz. El maíz tiene su olor y el insecto lo sabe localizar. Que un insecto olfatee una diversidad de 30, 40 cultivos diferentes. Entonces, eso le va a decidir que vengan todos a un sitio o que no vengan. Y la cantidad que venga. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Yo, ¿Ya usted aquí? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Andrés. ¿Andrés qué? Andrés Loza. Ah, ya. Ya, muy bien. Tocando el temita de lo que son las plagas. ¿Por qué el PC se volvió, en este caso, fue una plaga
fue en este caso una bacteria o más conocido como quien decir tocamos el tema del picudo. Se volvió una plaga incontenible que hasta el día de hoy se ha podido tratar. Esto se basa en lo que dijo el compañero François. Hubo un monocultivo en el cual la gente procuró hacer, debido al sistema económico, claro, la aglomeración y en este caso el exceso de siembra de palma. Y en este caso, hasta el día de hoy se ha visto que pueden contraer lo que es el PC, controlarlo o acabar con eso. Yo creo que en este caso el PC llegará al punto de que podría terminar cuando totalmente acabe lo que son los cultivos de palma o llegará al punto de que alguien podrá contraer lo que es la infección o los hongos, bacterias, el mismo. De hecho, este momento, o sea, la principal causa es el monocultivo. ¿Ya? Por ejemplo, tener grandes extensiones de palma africana en toda esta parte que Puerto Quito, La Concordia, todos esos sectores. Esmeraldas también, ¿listo? Por ejemplo, el monocultivo de un tipo de variedad, que es esa variedad criolla, no sé exactamente cómo se llama esta variedad, pero uno de las alternativas que proponen es este nuevo híbrido, que no recuerdo el nombre, la siembra de este nuevo híbrido. Se llama oleaginosas porguinenses. Sí, con este nuevo híbrido que puede tener menos ataque de este insecto. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense, antes el Ecuador exportaba que nosotros le decimos el seda, el guineo seda, el Gros Michel, ¿verdad? Eso lo exportaba cualquier cantidad del banano. ¿Qué pasó? Vino la plaga, la Fusarium, la raza 4, incontenible. ¿Qué hicieron? Cambiaron de variedad. Pero el problema es que solo tenemos un tipo muy homogéneo de planta. Entonces, si justo ese tipo de planta tuvo un defecto, se acabó todo. No es lo mismo, por ejemplo, traslado a otro tipo de cultivos. Por ejemplo, los frijoles andinos. Son diferentes tipos de frijoles, creo que son como 50 variedades en una sola libra. Entonces tenemos que son de varios colores. ¿Qué pasa? Le ataca a un tipo de frijol una plaga, ¿qué pasó? Se recupera porque las otras también se compensan. Le ataca a un tipo, pero el resto no. El problema es que estamos frente a los cultivos industriales y los cultivos industriales necesitan un tema de homogeneidad en rendimiento, en fenología, tienen que, el tema de al mismo tiempo empezar a cosechar, al mismo tiempo tienen que tener determinado tamaño, determinado peso, determinado tipo de madurez. Entonces, sí es un problema cuando trabajamos con monocultivos. Entonces, el monocultivo, lo máximo que podemos en este momento es cambiar de variedades a los nuevos híbridos. ¿Otra consulta? ¿Otra pregunta que formulen? Yo ¿Quién? Lady Lucero. Lucero, ya. Lady, dígame. Ya. Usted nos hablaba sobre el tomate de árbol que puede producir en cualquier zona, en la costa o en la sierra, ¿no es cierto? Lo único que variaba era solamente la calidad del fruto, que uno era más dulce y el otro era un poco más ácido. En este caso, en esta planta, ¿ha habido alguna alteración genética para este tipo de producción o es naturalmente así? No, los tomates de árbol que tenemos ya fueron mejorados genéticamente en Europa. Ya lo llevaron hace varios años. Yo creo que en la época del 60, 70, por ahí se llevaron a mejorar las variedades de tomate de árbol. Los que tenemos aquí, hay algunos silvestres que son de muy bajo contenido de pulpa. Esos todavía existen. Es más, eran plantas que crecían y competían con toda la maleza que había. Por sí solos, si no se enfermaban, no les pasaba nada.
pero ahora las nuevas variedades se preocuparon solamente que el fruto tenga mayor cantidad de pulpa, mayor cantidad de concentración de azúcares, pero se olvidaron de la planta. Entonces tenemos bastante ataque de nemátodos sobre todo, y todas estas lanchas. Por ejemplo, las mismas lanchas que tenemos al tomate normal. La alternaria, fitóptora, todas estas que son bien fuertes, esas enfermedades por hongos. Eso, entonces no tenemos buen material de tomate de árbol aquí. Son ya mejorados. Siguiente, que estamos ya sobre el tiempo. Ahora sí, Nicole. Actualmente es utilizada la agroforestería, ¿en dónde? Mira que en la sierra está teniendo bastante agroforestería y en la parte amazónica. En la parte amazónica que tenemos en los cultivos ancestrales, básicamente. Por ejemplo, allá tenemos los quichuas, los shuar y todos ellos tienen sistemas que se llaman las chacras. Las chacras que, bueno, alguien que no tenga conocimiento, llega a una chacra y ve un bosque y todo un desorden y ve plantas por todos lados. Pero ¿qué tenemos? Tenemos árboles y tenemos plantas. Es más, hay los achuar, en cambio, ellos dicen las ajas. Son sistemas agroforestales. Entonces tienen una diversidad de especies que no solamente son alimentos. O sea, lo que ellos dicen es la vida, porque ahí tienen medicina, tienen alimentos y y también hacen para temas de ritualidad. Entonces es más que todo son formas diferentes de ver los sistemas agroforestales. En la sierra, yo recuerdo que sí existen sistemas agroforestales, muy pocos, porque ahí el problema es que tienen parcelas muy pequeñas. No sé si acá en la costa alguien tiene una parcela de 5 hectáreas, en la sierra tiene de media hectárea, de 1 hectárea. Y poner un árbol le ocupa cualquier cantidad de espacio, entonces esa es una limitante bastante fuerte. Pero a pesar de eso sí se encuentran sistemas agroforestales en la sierra. En la costa muy poco, la verdad, muy poco visto. Porque la costa fue más, más intervenida por la agricultura verde. Entonces, como que un árbol le estorba. Hay que cortarlo. O sea, no sabemos por qué, pero tienen que cortarlo, o sea, independientemente. Eso. Tocando ese tema, ingeniero, yo iba a sembrar o sea, sembré cacao, pero al momento que iba a sembrar el rojo, el CNC 51, un ingeniero mismo me dijo que tiene que estar el terreno, o sea, sin ningún árbol. ¿Qué tan, o sea, por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen? Y si que dejo árboles, ¿tendría problemas con el cultivo o no? Lo que pasa es que al momento de que tú dejas, le haces sombra, ¿no? Y la planta no te va a producir netamente como debe producir. Por eso es que recomiendan no tener otros cultivos mayores. Claro, pero yo he visto en otros lados de la misma especie de cacao y le dejan árboles, dicen que no hay ningún problema, mientras no sea así exageradamente. Es que en sí el cacao es una especie tipo amazónica, en la cual es del trópico húmedo, que puede producir correctamente bajo sombra como al sol. Verán, tanto cacao como café soportan sombra. Es más, son especies que fueron traídas del bosque y por ejemplo, en el bosque tenemos varias capas en el bosque. En la parte de arriba es el dosel, ¿verdad? En la parte media, digamos, y en la parte baja tenemos especies del sotobosque, ¿ya? Hay especies de cacao como café, sí. El café puede tener la calidad puede mantener el rendimiento, así le coloquemos hasta el 40% de sombra. Si le ponemos 45, 46, ya baja el rendimiento. Pero hasta 40 sí. El cacao lo mismo. El cacao fue sacado de áreas de sotobosque, o sea, áreas debajo de los árboles grandes. Soporta soporta la sombra hasta cierto punto. Pero si le ponemos un poco más de sombra, hay un ambiente muy húmedo y hay mayor propagación de
¿cómo es? De plagas y enfermedades. Ya, ahora, dos conceptos que hay. Por ejemplo, la agricultura verde vino la innovación y habían algunas plantaciones de cacao y café que en el Perú básicamente empezaron café sobre todo, a plena exposición solar. Es posible. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Cuando pones una planta a mayor insolación solar, ¿qué pasa? Aumenta su, digamos, su demanda de nutrientes. En otras palabras, se hace hambrienta. Más sol, más hambre. Ahora, ¿qué sucede cuando no tenemos la suficiente cantidad de nutrientes en el suelo? Hay un desequilibrio. La planta se estresa y empieza a enfermarse o muere. O se desgasta muy rápido. Otra cosa, por ejemplo, una planta a plena exposición solar va a reducir su ciclo de vida, por ejemplo, su longevidad. Entonces, si una planta estaba produciendo normalmente, que le ponemos a 15 años de producción, si le ponemos a una alta intensidad, se va a reducir a 5 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber un mayor desgaste de la planta. Va a haber mayor insolación. En todo caso, por ejemplo, tenemos más demanda de luz, la planta se hambrienta, necesita más agua y más nutrientes. Y si no los tiene, ahí es el problema. Si tenemos en un suelo que no es fértil, ese es el problema. Otra cosa, el tema de la sombra regulada adecuadamente, tanto en café y cacao, le genera un tipo de aroma mejor. No es lo mismo el aroma de un cacao a plena exposición solar que un aroma de un cacao que estuvo bajo sombra. Lo mismo en el café. En el café hay otras características, por ejemplo, los cafés ya que van subiendo ya las estribaciones de la cordillera. Depende de la cantidad de luz que hay. Por ejemplo, hay sitios, por ejemplo, el norte de Manabí, que es una insolación bastante alta. Llegamos a Santo Domingo, es una insolación más baja, hay más nubes, no hay mucho acceso de sol. Entonces, eso como que compensa algo la cantidad de luz. ¿Ya? Y ahora, si venimos un poquito más acá al noroccidente de Pichincha, ¿qué tenemos? Un ecosistema, bosque húmedo, premontano, donde la mayor cantidad de luz, no hay mucho sol, la mayor cantidad pasa nublado. En Mindo, sobre todo, hay mayor cantidad de nubes. Entonces, de acuerdo a eso, hay que ver cuánto está ingresando de sol y cuánto necesita la planta de sol y cuánto necesita la cantidad de sombra. Entonces, depende de la zonificación donde tú estás colocando. Pero el principio es de que si tú le das más sol a una planta, le das más que la planta se demande de mayor cantidad de nutrientes y de agua. Eso. Listo. Creo que nos pasamos unos minutitos más. Eso es todo lo que queríamos conversar por esta semana. Hemos acabado la unidad 2. La próxima semana empezamos la unidad 3. De pendiente tienen para mañana la tarea. Tienen la tarea que es un resumen, el crucigrama que resolverle y la evaluación. Y con eso completamos las actividades que estaban previstas para esta semana. Cualquier inquietud, no duden en escribirme a través de los medios oficiales, que son un correo o también... Sí. Ingeniero, fuera del tema, yo ando medio perdido con las asistencias y unos amigos también no tienen asistencia. ¿Nos podría habilitar como para...? Ya. Creo que quedamos en eso y no sé si se olvidó y yo hasta ahora no puedo en una ponerme asistencia. Ya les habilito. O sea, la asistencia de esta semana no hubo cómo o sí. No sé, realmente yo... Le voy a habilitar voy a revisarle porque sí estaba ahí habilitada, la verdad. Bueno. Listo, entonces. Ya, reviso eso y con esto culminamos la clase y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches con todos compañeros. Hola, Eric.